de Unidad quiere transmitirles un mensaje en torno a pues, las denuncias respecto a Martín Esparza, como se les hizo saber mediante la invitación. Agradecemos su presencia. El día de hoy nos acompaña Rosendo Flores, el secretario general del SME y actual director colegiado del Frente Amplio. Nos acompaña también Ramón Pacheco Llanes, ex vocero del SME y titular, actual presidente del FAO. También nos acompaña el día de hoy Rafael Chávez, asesor del FAO. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Adelante, por favor, Ramón, pueden comenzar. Muchas gracias por su presencia. Voy a robarles unos minutos de su valioso tiempo porque queremos hacer un apretado pero una necesaria introducción para que tengamos todos un contexto de quiénes somos, qué estamos haciendo. Entonces, rápido, revisemos este aspecto. En 2009 hay elecciones internas en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza contiende y pierde las elecciones, pero se niega a aceptar el resultado y se produce un conflicto interno que provoca la intervención de Felipe Calderón y decretan la extensión de Luz y Fuerza cuando había un conflicto interno en el sindicato. Cuando se decreta la extinción de Luz y Fuerza, salen 44,000 trabajadores a la calle y Martín pide nada más que le reconozcan como secretario general cuando los estatutos ya no le permitían después de la extinción. Felipe Calderón concede este reconocimiento y Martín a partir de entonces se hace dueño, modifica los estatutos, se queda de por vida y ya no suelta nunca el sindicato, se apropia de las instalaciones y declara que la base electricista se reduce a solo 16,000 compañeros que entonces lo apoyaban. Expulsa a 44,000, la mayoría, y los jubilados se quedan en una base de 16,000 trabajadores. Así llega el sexenio de Peña Nieto y en 2013 logra un entendimiento que se llama así Memorándum de Entendimiento con Peña Nieto, que consiste en que le ceden unas propiedades de la nación, que son las plantas generadoras, parque vehicular y predios que cede en PRI a cambio de desaparecer el pasivo laboral. Y una vez que Martín viene a asegurar a la empresa Fénix, consigue la participación de una empresa portuguesa y crean la generadora Fénix. Y entonces liquida a los compañeros, les pide que se liquiden y con el fondo de las liquidaciones de los compañeros constituye un fondo para la cooperativa Luz y Fuerza, etc. Todo este proceso ha durado, estamos ya cerca de 14 años, y en esos 14 años él ha construido un imperio extraordinario de empresas para beneficio de él, de sus allegados y de sus familiares. Tiene que llegar Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia a parte de los compañeros que entonces fueron separados en la extinción. A través de Rosendo Flores, que era un viejo conocido de Andrés Manuel, habían coincidido en la lucha contra la privatización contra Ernesto Zedillo, acepta revisar el caso de los compañeros afectados por la extinción y Rosendo, sin toma de nota, sin representación formal, pero se ofrece como coadyuvante al proceso y se consiguen 9,000 jubilaciones para los compañeros que fueron separados en 2009. Hasta ahí vamos, está en proceso esta compensaciones vitalicias que otorga el presidente López Obrador, está en proceso, esperamos terminarlo en cuestión de semanas, y esto ha generado la confianza de nuestros compañeros que voltean a ver al Frente Amplio de Unidad que ahora dirige Rosendo, y toda la oposición dispersa en todos estos años se empieza a unificar, empieza a crecer a pasos agigantados y prácticamente la base ya reunida en este nuevo entorno es que nos piden, nos empujan a hacer esta denuncia abierta a la nación para poner un alto al saqueo y al enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas
me parece que es lo más importante que puedo señalar como introducción y por mi parte sería todo. Adelante, Rosy. Sí, buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Lo que hacemos ahora es demostrar que la condición que tiene actualmente Martín Esparza al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas es una posición hipócrita, de mentira, de engañar, porque lo que ha conseguido lo ha hecho solamente en beneficio de él y de su familia, de su entorno. ¿Por qué señalarlo así? ¿Cuál ha sido el método que ha utilizado para conseguir esto? Organiza un grupo de compañeros y se va a manifestar en contra de algo, y a ellos, a los trabajadores, les dice que va a pedir para toda la organización, pero después de que sucede eso, el que sale beneficiado con esa visita que se hizo a determinada secretaría es él. Y una de estas cosas ha sucedido, por ejemplo, en una condición muy sospechosa, que en el mes de julio del 2009, el día 28 de julio del 2009, se le entrega a su chofer y a la hermana de su chofer una concesión de fibra óptica para el estado de Hidalgo. Esta fecha es obvio anterior a la liquidación de la empresa. ¿Por qué tendrían que entregarle al chofer y a su hermana del chofer la fibra óptica? Y empiezan entonces a explotar eso en favor de ellos. Se dijo en aquel momento que era en favor de los trabajadores. ¿Cuál es la realidad de esto? Que en el mes de julio, en el mes de agosto del 2019, se hace el cambio de propiedad de las acciones que fueron entregadas en forma directa, sin adjudicación. Se hacen para en el mes de agosto del 2019, ya quedan a nombre de su hija, de Martín Esparza. Inicialmente decía que fue el chofer y su hermana y otra persona, pero ya en el 2019 ya queda de esta manera la distribución de acciones para Gabriela Esparza, el 50%, a Víctor José Montes de Oca Guerra, 30%, para Irma Martínez Galván, el 20%. ¿Quién es Irma Martínez Galván? Es la pareja o esposa de Martín Esparza. Aquí nosotros presumimos que la concesión ha servido solamente para resolver, por decir así, los aspectos económicos de la familia de Martín. Para obtener eso, se llevó a muchos compañeros a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio del 2009 para poder obtener esto en un reclamo que decía: la fibra óptica será para los trabajadores. Hoy vemos que fue para la familia de Martín. Y así como ese, hay una parte que es muy importante. Desde el 2014 hay otro negocio que está exclusivamente para él. Hay una empresa que se llama Agrícola Ganadera Don Pablito, que también dirige Gabriela Esparza. En esta se constituye como proveedor del gobierno del Distrito Federal para la venta de alfalfa. Hasta el año pasado llevábamos un control de aproximadamente 20 millones de pesos que habían cobrado,
por la venta de la alfalfa. En el alfalfa pudiera pensarse que hay trabajadores, compañeros nuestros trabajando y que por eso se justifica ese contrato. No hay ningún trabajador electricista en el manejo, la siembra, el corte, transporte de alfalfa al Distrito Federal. Esto es lo que está atrás de los reclamos que se hizo en algún momento, y que de eso se da el contrato de la compra de alfalfa, y que a final de cuentas se beneficia solamente su esposa, su hija, perdón. ¿Qué sucede ahí? Aún en el transporte, ¿no? Tienen transportes, tienen trailers para poder entregar al Distrito Federal esto. Esta es la razón por la que siempre vemos a Martín Esparza junto a Claudia, la jefa de gobierno, y yo hasta pensaba que era porque estaban buscando, ¿sí?, el respaldo político para Claudia. No, lo que buscan ellos es que le sigan manteniendo la compraventa de alfalfa que a final de cuentas administra su hija. Otro ejemplo de esto es algo que es muy doloroso, es la constitución de una empresa en la que esta empresa la tienen alguien que se llama Isaí García Martínez, Ricardo Crostieta y Gabriela Esparza, nuevamente su hija de Martín. La empresa se llama IGAI. ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa hace todo lo relativo a los insumos que se requieren para hacer trabajos de electricidad, órdenes de trabajo de electricidad, como ductos, cables, postes, todo lo que se requiere en una obra eléctrica. Esta empresa lo provee. El problema de esta empresa es que ellos crearon una cooperativa con todos los trabajadores que buscaron se liquidaran. Crearon la empresa, y esa empresa ahorita la tienen tronada. ¿Cuál fue la aportación? Por lo menos se dice de 25,000 pesos por socio. Se va entonces, no solamente de 25, hay quienes pusieron 400,000 pesos, 300,000 pesos de los trabajadores, los socios. ¿Qué hacen en el momento que se liquidan? Les quitan el dinero. Pero ¿qué hace todo el comité de Martín Esparza? Ellos nada más ponen 1,000 pesos para la constitución de la cooperativa, mientras a los trabajadores les quitaron el 7% de su liquidación. El objetivo de la cooperativa era hacer los trabajos relacionados todos al sector eléctrico. No lo hicieron así. Se lo llevaron empresas como esta que estoy señalando. Esta empresa hacía las veces pues de la cooperativa, y entonces se entiende que el futuro que tenía en ese momento la empresa, con esto se tocó, con esto lo destruyeron. Hoy en la actualidad están haciendo otra empresa que ya no es cooperativa, sino una sociedad civil, y que tiene su sede en instalaciones del Mexicano de Electricistas. Esta parte para nosotros es importante señalarlo, porque no puede ser permitido en este país que alguien que dice y se siente luchador social asuma una posición de empresario y a la vez de representante de los trabajadores. Pero lo importante aquí es que no es directamente él, sino su familia. Nosotros tenemos en esto, todo esto es un tomo completo a donde aparecen todas las empresas, que suman aproximadamente 40 empresas que se han venido distribuyendo la riqueza que ha generado la extinción de la empresa. La extinción de la empresa no solamente benefició a las empresas privadas, benefició directamente
a Martín Esparza y su comité. Esto es lo que al final de cuentas surge de un acto de corrupción, de traición por parte de Martín Esparza y ese grupo. Nosotros creemos que esto debe quedar muy claro en todos los que alrededor del Mexicano de Electricistas están. El problema para nosotros es que no es posible que nos quedemos callados sin desenmascarar esta gran corrupción que existe, esta doble cara que vienen jugando y que a final de cuentas hoy podemos ver que a los trabajadores de la cooperativa les dan 5,000 pesos al año, 5,000 pesos al año, cuando ellos tienen hasta 2 o 3 salarios en diferentes empresas como las que he mencionado, y entonces a final de cuentas ellos están cobrando, los que menos cobran son 70,000 pesos, ¿sí? Y los demás se esperan con 5,000 pesos al año. Esos 5,000 pesos se los dan si no los ven con nosotros. En los eventos que nosotros programamos van los compañeros. Si ahí se les ocurre sacarse una fotografía con un servidor, le quitan los 5,000 pesos a los compañeros. Acabo de estar en el estado de Morelos, en la división de Alameda. Estuvieron ahí conmigo un buen grupo de compañeros nuestros que están trabajando en la planta de generación de Alameda. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Fueron 2 trabajadores, bueno, ya el día de ayer los despidieron porque no toleran lo que ellos pregonan de la democracia. Nosotros estamos en la condición de poder demostrar documentalmente la corrupción de la que estamos señalando. No hay forma de que lo eviten, no hay forma de que digan esto no es cierto. Y no es un problema personal con Martín Esparza, es un problema que ellos han generado, ellos han metido a su familia, ellos son los que se han beneficiado, mientras en otro lado hay muertos, hay desgracia, hay lágrimas por la liquidación de la empresa, no hay empleo a partir de entender también la condición física de los trabajadores. Nosotros vamos por el regreso al trabajo sin ellos, vamos por rescatar las instalaciones del Mexicano de Electricistas sin rateros, sin traidores a los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, medios de comunicación, compañeros de trabajo, todas las personas que nos van a ver. Pues sí, efectivamente voy a dar una demostración de le podemos decir, de este crimen organizado, veanlo de esta manera. ¿Nos reitera su nombre y su cargo? Perdón, mi nombre es Rafael Chávez, soy miembro también del Frente Amplio de Unidad. Y bueno, voy a mostrarles una red, para nosotros es una red de corrupción, donde bien, como dicen mis compañeros que me antecedieron, mencionan que a partir de la liquidación de los impuestos del centro se han hecho de estas empresas. Más de 40 empresas, como bien dice mi compañero Rosendo, se han posesionado dentro de su círculo familiar y dentro de su círculo cercano. Estamos hablando miembros del comité, también empleados del comité, de la misma extinta Los Hijos del Centro, y familiares muy cercanos como esposa o concubina o pareja, hija, hijo, chofer y hermana. Entonces, para dar un ejemplo, quiero que vean esta cartulina, donde ustedes pueden ver que parecen las líneas del metro, ¿no? Y todo coincide una con otra y se va dando esa situación. Y les voy a explicar por qué motivo. Vamos a hablar de lo que es, principalmente traemos a la cabeza a Martín Esparza Flores como el representante de esto, pero Martín Esparza Flores, por coincidencia, pues no tiene ninguna empresa. Todas las empresas están en su círculo más cercano. ¿Para qué? Pues para que no se le pueda hacer una investigación directa. Martín Esparza, estamos hablando que tiene la facultad
de un recurso muy importante que viene de la venta de energía eléctrica a través de esta empresa, como dice mi compañero Rosendo, Sociedad Generadora Fénix, donde se reparte una muy millonaria cantidad de dinero, y eso le ha permitido crear este imperio de empresas a través de todos sus allegados. Hablamos de su hija. Su hija tiene ahorita, mi compañero Rosendo presentó 3 empresas y son 5, que en su momento las tenemos nosotros en estos libros, como lo mencionó. Aquí tenemos toda la información, y en esta información tenemos lo que son todos los documentos oficiales. Documentos oficiales como registros públicos de comercio, tenemos documentaciones del Seguro Social para el caso de empleados, tenemos las CUT, tenemos estos documentos en este caso, de licenciaturas que tienen ellos como asignaturas de profesores o en este caso de profesionales. Todo lo que nosotros manejamos aquí son documentos oficiales, no estamos especulando, es una información real. Y para seguir con este ejemplo que les decía de Gabriel Esparza, Gabriel Esparza tiene 5 empresas, y de estas 5 empresas, si ustedes pueden ver la red, tiene una red hacia arriba que maneja lo que es una empresa con un representante legal en Internet. Fíjense lo que son. Representante legal en Internet, esta misma persona es Enrique Luis Woodhouse Rojas, es el CEO de Venu. Y CEO de Venu es una empresa de energía eléctrica que viene siendo también dueño, su hijo, de Martín Esparza. Pues su representante legal de esta empresa Internet viene siendo Enrique Luis Woodhouse. Si ven, hay una conexión dentro de estas 2 personas. Esta misma persona tiene otra empresa de suministradora de energía. Después nos vamos, aquí esta misma empresa Internet, ese es su representante legal, pero vamos a ver los socios. Los socios de esta empresa se llaman Gabriel Esparza, Víctor José Montes de Oca Guerra y Gilma Martínez Galván. Gilma Martínez Galván es la actual pareja de Martín Esparza. Como podemos ver, aquí llega Gilma Martínez Galván, y aquí nosotros sacamos una investigación también completa de Gilma Martínez Galván, su vivienda, dónde ha trabajado, qué reportes de salarios ha tenido, o sea, toda una investigación completa que a lo mejor llegaría a faltarnos algunos detalles, pero bueno, eso se lo vamos a poner a consideración después. Pero aquí vemos a Martínez Galván, que ella tiene 2 empresas, Intercomunicaciones del Valle y Comercializadora de Internet. Resulta que Intercomunicaciones del Valle es una empresa que también está asociada a su chofer, que es José Heriberto Marroquín. Aquí está, José Heriberto Marroquín, es una empresa de la empresa que hablaba hace un rato con mi compañero Rosendo, es la conexión que hay. Esta mujer también, Gilma Martínez Galván, tiene una hermana que se llama Mónica y también tiene un hermano que se llama José Antonio Martínez Galván. Bueno, pues José Antonio Martínez Galván anteriormente era el dueño de lo que era Comercializadora Internet, y resulta que después lo quitan a Comerciales de Internet al hermano de Gilma Martínez Galván para meter a Víctor José Montes de Oca. Le bajan la sociedad, hacen una asamblea y le bajan la sociedad para que Víctor Montes de Oca se convierta en un socio con un 30%, su hija con un 50% y la concubina con un 20% de esa empresa que se llama Internet, no Intercomunicaciones del Valle. Entonces, como pueden ver, esta empresa de Internet, aquí vemos que tiene, aparte lo que es IGA, que es lo que acabo de mencionar, otros socios, Estralfa, Esbirsa Consultores, Alimentos San José. Quiero comentarles que Gabriel Esparza en el 2017 se recibe como ingeniera de telecomunicaciones. En el 2017 se recibe de una de las escuelas más caras que existen en México, que es el Tecnológico de Monterrey. A partir de ese entonces, resulta que ella, sin tener ninguna situación laboral o una historia laboral, se convierte en una millonaria de la noche a la mañana y tiene, al día de hoy, le hemos investigado 5 empresas. 5 empresas que ya tiene Gabriel Esparza sin contar con un solo peso, pagando una escuela muy cara. Y nosotros definitivamente en ese lapso es cuando nos encontrábamos en resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontrábamos sin empleo y en una demanda por conseguir nuestra fuente de empleo y un recurso económico. Bueno,
A lo que trato de decir es que estas empresas, todas las empresas que vemos aquí, se van ligando una con otra. Un decir, como aquí tenemos el ejemplo, el comisionado de esta empresa es Salomón Rivas Villeda. Este Salomón Rivas Villeda viene siendo el comisionado de la empresa de Intercomunicaciones del Valle, de lo que es esta Irma. Bueno, este Salomón Rivas Villeda, si ustedes pueden ver, la liga llega a ser uno de los socios de Gabriel Esparza en la empresa que se llama Estralfa. O sea, los meten como comisionados en la empresa, los meten como socios, los meten como dueños. Así es como han estado manejando. Nosotros presumimos que los recursos de las ganancias que se han generado a través de esa venta de energía eléctrica. Y así como eso tenemos aproximadamente 40 empresas, como les decía, familiares, hija, hijo, hermano, esposa, son los 4 familiares que tenemos. Y por fuera de su círculo más cercano tenemos a Gerardo Israel Núñez Delgadillo, que es secretario de Trabajo. Tenemos a Víctor José Montes de Oca Guerra, que nosotros presumimos que es un familiar del que está actualmente como su segundo a bordo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es José Humberto Montes de Oca. Tenemos a un ex tesorero, como bien dijo mi compañero Rosendo, a un ex tesorero de la cooperativa LF del Centro. Esta persona también es dueña de varias empresas. También tenemos a otro miembro del comité que se llama Carlos Sarmiento Loza, que es un prosecretario de Capacitación y Adiestramiento. Y eso también, y a su chofer, por supuesto, a su chofer, que tiene también ya 3 empresas y cuenta hasta con un hospital. Ya a estas alturas ya se dedica a tener venta de material quirúrgico y ya tiene hasta un hospital. El chofer que trabajaba para Martín Esparza en Músicos del Centro, ahora es dueño de 3 empresas. Y bueno, y porque ya vendió una. Les comento, independientemente de todo esto que tenemos, también tenemos empresas que están ligadas al ingreso de las arcas de Martín Esparza, que viene siendo una empresa que se llama Poseidón, que realmente la maneja el sindicato, en este caso como una empresa suya, pero supuestamente son de otros socios. Sí, hay unos representantes que son trabajadores con un salario de 207 pesos, que es el último salario que tienen como salario mínimo. Tenemos otras empresas que vienen siendo Áximo con una cantidad dividida entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre la cooperativa y 2 personas más. Déjenme comentarles que estas personas tenían una empresa que se llamaba Steel Print, y esa Steel Print era una empresa que tenía más de 30 años trabajando. Como que, ¿por qué me tengo que asociar a una nueva empresa si yo esto ya lo hacía y ya tenía mis clientes? Pero bueno, se asociaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas y es otra empresa. Nosotros queremos suponer que todas esas empresas son fachadas, pero ahorita les voy a explicar por qué. Es otra empresa más diferente que tenemos de este lado. Y la otra empresa que definitivamente no sabemos por qué lo tuvo que hacer es System LFC. Esta empresa de System LFC es una empresa que crearon el Sindicato Mexicano de Electricistas y la cooperativa. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para hacer el trabajo de lo que hace la cooperativa, crearon una empresa nueva. Y esta empresa ha tenido licitaciones y ha tenido concursos, las ha ganado, le han pagado más de millones de pesos, y este dinero no sale a la luz. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe que esta empresa existe. ¿Cómo va a existir una empresa que crea una cooperativa? O sea, ¿para qué crea una cooperativa una empresa? Pues esta empresa ha ganado licitaciones y ha estado dentro de los proveedores de CFE también. Quiero decirles que muchas de estas empresas, como les decía, son fachadas. ¿Por qué? Porque son empresas que realmente no tienen trabajadores. Nosotros hemos dado la tarea de investigar por parte del Seguro Social para ver cuántos trabajadores se encuentran. Y ejemplo de lo que comentábamos ahorita, un ejemplo aquí es, vamos a suponer, la empresa de Alimentos San José Maceda de Gabriel Esparza, que se dedica a la exportación de carne de primera calidad, no cuenta con trabajadores. La empresa Esbirsa Consultores, que fue creada en el 2016, tampoco cuenta con trabajadores.
IGA, INC, Sociedad Anónima, cuenta con 8 empleados nada más. Slalfa, Sociedad Anónima, es una empresa que tampoco cuenta con trabajadores. Y Comercializadora de Gilnet solamente cuenta con un solo trabajador, que es la persona que está como administrador de esa empresa. Entonces, así podríamos hablar de muchas empresas que tienen diferentes tipos de cosas que nosotros tenemos evidenciado con documentos oficiales. Otro ejemplo muy bueno que les quiero dar a conocer, les digo que hay mucho, resumimos que hay mucho lavado de dinero. ¿Por qué? Hay una empresa que se llama Opani Company, que la tiene Víctor José Montes de Oca Guerra. Esta empresa se creó en el 2019. En el 2020, a principios del 2020, se crea con 50,000 pesos de capital cuando se funda, y a principios de 2020 esa empresa crece con una cantidad de 50,000 a 64 millones de pesos. Entonces, ese tipo de cosas son las que han venido demostrando dentro de esta red de corrupción. Pues yo ahorita los dejo así y tenemos toda la información. Lo dejo para que puedan hacer preguntas. Muchas gracias, Rafael. Pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien requiere preguntar algo, adelante, por favor. Sí, César Arellano de la jornada. Principalmente, bueno, tengo entendido que ya dieron a conocer esto ante la web, pero también han metido alguna denuncia de la PGR. Y en dado caso, ¿qué les ha respondido la RUT al respecto? Porque sí, pero todo es una trama de despachado y lavado de dinero. Pues sí, ¿Nos dice su nombre? sí, mi nombre es Mario Benítez, soy vocal del Frente Amplio de Unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, miren, el chavismo sindical no es un problema sindical, es un problema nacional. Y es un problema, como han señalado mis compañeros, que está ya en el ámbito del crimen, de la delincuencia. Entonces, efectivamente, este material y la forma en cómo obtienen liquidaciones millonarias a partir de la extinción de los impuestos, donde solicitamos información al Instituto Nacional de Acceso a la Información y nos documenta la liquidación, por ejemplo, de Martín, superior a 5 millones y de todos sus hermanos. O sea, ahí pensamos nosotros que se hicieron millonarios a partir de esta liquidación, pero no. Desarrollaron un conjunto de empresas como está en este organigrama. ¿Qué estamos solicitando a través de ustedes? Llamar la atención de la opinión pública y de la unidad de inteligencia financiera. Sí queremos que con mucha responsabilidad asuman un compromiso de tomar estos datos, de ir a fondo. O sea, el chavismo sindical ha dañado mucho este país, lo ha perjudicado. Y no basta que nos digan, es un asunto de sindicato, voten por otros, sale del ámbito sindical, no está en el área sindical, está en el área de la delincuencia. Y ahí estas autoridades son las que deben intervenir. Le van a hacer mucho bien al país y a los trabajadores si asumen esta investigación, de la que estamos absolutamente seguros, no saldrán inocentes. No hay líder charro pobre. Eso no existe en México. Todos los líderes charros son millonarios. Y para vergüenza de nosotros, incluido el quien se ostenta como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces sí estamos a través de ustedes y de esta charla solicitando que quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, teniendo en sus manos esta documentación, pues dedique un espacio, porque los charros están sobreviviendo, están intocados durante lo que va del gobierno y necesitamos que se nos haga justicia como trabajadores, porque el resto estamos sin trabajo, sin ingresos, y quien dijo encabezar una lucha por justicia terminó siendo empresario, él y su entorno, y los demás
con las manos vacías. Y Pero no es justo esto. Pero de manera formal ustedes ya han puesto. Claro, sí, yo sé aquí, en la unidad de inteligencia financiera, miren, puedo presentarles dos documentos, uno de ellos dirigido a Santiago Nieto, porque desde entonces lo integramos, y otro dirigido a Pablo Gómez, y tenemos los documentos recepcionados por ellos. ¿La Santiago Nieto en qué fecha se hizo? Sí, la de Santiago Nieto lo tenemos 17 de marzo de 2020. Sí, en los dos directores de la unidad de inteligencia financiera hemos ingresado esto y más pruebas como las que hoy se están presentando. Entonces sí pedimos que se tome en cuenta esto. No puede haber impunidad en un gobierno que dice combatir la corrupción. Sí necesitamos. ¿Y ante la Procuraduría por el enriquecimiento ilícito? Bueno, en este caso directamente nosotros, que yo sepa, no lo hemos hecho. Pero aquí tengo esto, claro, sin duda. No puede ser invisible esto, no puede quedar impune, es una situación elemental, o sea, son millonarios, son corruptos, nos han perjudicado como gremio y a la nación, porque como dicen mis compañeros, a partir de estas sesiones de ser beneficiados con empresas, con millones, aceptaron ellos entregarle a privados el parque de generación de luz y fuerza. Y esa es otra de nuestras exigencias, que toda la generación sintetizada en 15 generadoras y una hidroeléctrica en Necaxa, esto quedó en manos de una empresa que se llama Mota Inc., que fue la empresa preferida justamente de Peña Nieto en el Estado de México cuando lo gobernaba, y después cuando fue presidente. Entonces ya también hicimos algunas gestiones que desde luego puedo mostrar para que se devuelva el parque de generación a la nación. Tenemos ingresada un exhorto a la Cámara por parte de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, que ya se presentó el miércoles hace 15 días en la Cámara, para que, aprobado este exhorto, se inicie la revisión de cómo se entrega un parque nacional público a una empresa privada. Y de ahí Martín es miembro de ese consejo de administración de la generadora Félix. Y entonces sí es importante que, gracias, pues, que se le entre, sí. La semana pasada, concretamente el jueves de la semana pasada, tuve una entrevista con Pablo Gómez para poder, tuve una entrevista con Pablo Gómez para poder comentar este tipo de caso, y entregamos una información que todavía no hemos concluido, independientemente de que ya en 2 ocasiones grupos de compañeros nuestros hicieron entrega también de informaciones, como se dice aquí con Santiago. Nosotros el día jueves pasado le entregamos a la unidad de inteligencia financiera, a Pablo Gómez, más información. Dependiendo de eso, está el análisis en el terreno jurídico del grupo de nosotros. A partir de lo que se dé la información oficial, nosotros haríamos lo de la denuncia penal. Esto no puede, no lo podemos dejar así, pero está en ese nivel. Okay. Pero si tuvieran esos acercamientos ustedes con Pablo, ¿qué les comentó? El día jueves que él, la unidad de inteligencia haría la investigación y nos informarían en qué condiciones quedaría esto. Eso fue el jueves de la semana pasada con Pablo Gómez, un servidor público. Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Si ya no hay más preguntas o si alguien desea alguna entrevista personal, con todo gusto la podemos gestionar. Les agradecemos mucho. Gracias. Pues toman una imagen. Sí. Muchas gracias. Gracias, compañeros. ¿Podría poner para una fotografía, por favor? Sí. ¿Foto? Sí, gracias. ¿Siguen parados? ¿Ya se están grabando? No.
Ya no, pero parece que está calado, así de jóvenes, Ajá, ok. exactamente.